Hola, mi nombre es Chris. Hola, mi nombre es Aldo. Mi nombre es Ángel. Mi nombre es Diego y esto es Collazo Podcast. Bueno, compañero Chris, ¿será que nos puedes explicar más o menos qué es una cadena trófica? Una cadena trófica. A ver, la cadena trófica es el transporte de energía de un ser a otro. Está compuesta por 4 o más niveles incluso. Por ejemplo, está el primer nivel, que es el productor, que es una planta, porque es la que hace la fotosíntesis, la que recibe la luz solar y la convierte en energía. Esa energía es traspasada al consumidor primario, que en su mayoría es un herbívoro. El herbívoro come la planta y por ende la energía de la planta es transferida al consumidor primario. El consumidor secundario es un carnívoro que se come al herbívoro, al consumidor primario. Y así sucesivamente. El consumidor terciario se come al carnívoro, el cuaternario se come al depredador y hasta llega, incluso el cuaternario no siempre es un depredador. El cuaternario por lo general es un descomponedor, ¿no? Sí, que llegaría a ser un parásito o una bacteria que hace que se repita lo mismo. El depredador perece, o sea, fallece, y luego lo que serían los descomponedores sirven para que su cuerpo sirva como abono a la tierra y esto inicia otra vez el ciclo, haciendo crecer plantas, y así dándolo otra vez, haciendo la planta, haciendo que el consumidor primario coma la planta. Tengo los nutrientes. Sí. Como lo que explicaba en la película de Rey León, en cuando Mufasa le explica a Simba el ciclo de la vida, Sí. que Simba le pregunta ¿por qué no se comen a todas Las gacelas. las gacelas? Y explica que sí se comen pues a las gacelas, pero tienen que dejar vivas algunas para que siga reproduciéndose. Y aún así mismo que ellos sean los reyes de ese lugar, en cuanto ellos mueran, se van a hacer pasto. Y el pasto es lo que comen las gacelas, y ese es su ciclo de vida, pues. Sí. Literalmente es básicamente como un reloj porque todo se va repitiendo. El ciclo de la vida es un ciclo. Sí, literalmente. ¿Sabes qué cadena trófica es muy interesante? ¿Cuál? La acuática. Bueno, eso sí, porque al ser el mar algo tan desconocido, llega a ser más complejo, porque puede haber depredadores más grandes, o por ejemplo las bacterias que literalmente están congeladas en el hielo del Ártico, como por ejemplo lo que es no me acuerdo qué bacterias estaría literalmente que estaba matando a los pingüinos, más o menos eso. Un ejemplo de la cadena trófica acuática sería que inicia con las algas, luego los peces se comen las algas, luego las gaviotas se comen a los peces, como vemos en Nemo, y al final pues las gaviotas vuelven a morir por los, ¿cómo se llaman? Las bacterias. Por las bacterias. Oye, pero ¿entraría la gaviota en la cadena trófica acuática? Porque la gaviota es un animal terrestre Pues, y aéreo. en sí entraría ya que es un depredador mayor de los peces. Y al literalmente estar diseñadas para poder cazar en agua, lo que otras aves no, pues me imagino que seguiría siendo parte de la cadena trófica acuática. Como una mezcla entre acuática y terrestre. Sí. Por ejemplo, un pato Sí, que come un literalmente. pez y luego el pato se va caminando y se lo come. Sí, porque literalmente todo su cuerpo está hecho para soportar el agua. Por ejemplo, si las aves comunes, por ejemplo en la paloma, se mojan, ellas no pueden No pueden volar por el peso del agua, pero literalmente lo que son las gaviotas y los pelícanos, sus plumas están diseñadas para que el agua no les... Sí, para que literalmente puedan nadar al salir del agua. A ver, otro ejemplo. A ver, imagínense que los tiburones dejan de cazar a su presa, o sea, los atunes. Obviamente haría un caos. Atunes por todos lados. Los atunes habrían por todos lados y eso quiere decir que la comida que comen los atunes obviamente desaparecería y habría menos comida de los atunes, que también son importantes, muchos más atunes, y pues los tiburones tendrían que adaptarse a otro estilo de vida, a otra alimentación. Los atunes se volverían una plaga. Obvio, Sí. serían Porque acabaría cucarachas. con el ecosistema. Sí, literalmente. Y no solo eso, ya que
todo afectaría, desde la comida de los atunes y los que comen a los atunes. Sí, se volviera masivo la cantidad de atunes Sí. que habría y aparte Sí. sería un Descontrol. desorden para el ecosistema, o sea, se arruinaría todo el equilibrio que tiene. Sí, sería más o menos como los lobos con los venados, ya que los venados estaban acabando con el ecosistema al no tener depredadores. Y al introducirse los lobos, en cuestión de años, literalmente el ecosistema se recompuso, porque, porque disminuyó la cantidad de venados que estaban en los prados. Se volvió a equilibrar. Sí, en sí, al quitar algo tan esencial de la cadena trófica, puede afectar todo y puede llegar a extinguir una especie o literalmente sacarlos de su ecosistema. Una duda. Por ejemplo, lo que yo dije de las algas y peces. Ajá. Imagínate que de la nada hay cierta cantidad de algas, ¿no? Sí. De la nada hay el doble de algas, pero la misma cantidad de peces. ¿Qué pasa? Pues, ¿Como hay más comida, habría más? ¿O se mantendría igual? Podría haber que, por eso es que se reproduzcan más, comen más, se reproducen más, tienen más, bueno, no sé, y cada huevo tiene una esperanza de vida mayor que la del promedio. Y habría una sobrepoblación Población. de... pero también puede afectar, por ejemplo, a los peces que viven literalmente en la tierra. Por ejemplo, los peces piedra, que literalmente se entierran para cazar presas. Al no tener, por ejemplo, si la arena está llena de algas, el pez piedra no va a poder camuflarse bien. Donde se camufla, es Sí. piedra, no pesada. Literalmente la alga hace que sobresalga. Y en sí terminaría también Extinto. sí, ya que no es como un tiburón que literalmente nada para poder cazar un pez, ya sea un atún o Él depende de solo eso. sí, Y aparte sería una presa fácil porque si su único mecanismo de defensa es camuflarse y no tiene dónde camuflarse, lo van a ver. bueno, en sí moriría más por no poder cazar, porque depredadores no sé si tendrá, pero literalmente se defiende con el veneno de sus espinas. Pero terminaría muriendo por no alimentarse. De No sé ustedes qué opinarán, pero acerca de las demás cadenas tróficas diferentes a estas, por ejemplo la terrestre, la de parásitos y obviamente la que empieza de sí, la cadena de detritus, que empieza desde un microorganismo muerto. por ejemplo las hojas que lo comen las termitas y las termitas son devoradas por un pájaro. No sé ustedes qué diferencia verían entre esas y la cadena trófica acuática. Podrían ser muy diferentes, pero todos recaen en lo mismo, que es un ciclo que se repite constantemente. Y si no hubiera ese ciclo, Sí. Es un todo desequilibrio en el extinto, ecosistema. no habría nada. En sí sería lo mismo. Bueno, exceptuando la última que literalmente está empezando por un organismo muerto. Es Algo como lo que sigue de una cadena trófica, por ejemplo, de pastoreo. Sí, sería por ejemplo lo contrario. Empezar en vez de empezar un organismo que está produciendo energía para dárselo a otros animales, está empezando con un organismo muerto para dárselo de comer a insectos, por ejemplo. O que se convierte en abono y es alimento para las plantas. Sí, Lo que yo entiendo de las tres, de las demás cadenas que no escogimos, es que ciertamente las tres son más similares que la cadena acuática, porque el hecho de que ya sea en el mar, pues cambia bastante el estilo de vida de los animales y de cómo funciona su ciclo, ¿no? O sea, aunque sean tres y sean distintos entre sí, son más similares entre ellas que la acuática, pues. Eso yo pienso. sí. Aunque también sería diferente la cadena la de parásitos. Bueno, por ejemplo, la cadena de parásitos, que en lugar de empezar con un ser vivo, empieza con un ser muerto e infectado. Por ejemplo, la carne podrida, que los buitres, a diferencia de otros animales, están diseñados para comer la carne podrida. Y si otro animal consume esa misma carne, pues obviamente se va a infectar. Sí, o por ejemplo también inicia con un vegetal infectado, que lo consume cualquier otro animal. Por ejemplo, uno de pastoreo, que sería una vaca, un cerdo. Por ejemplo, un cerdo que comen de todo. Sí, consumen
ese vegetal infectado y ya tienen el parásito dentro y se empieza a reproducir. Sí o sí debe empezar con un huésped, ya sea algo muerto o un vegetal infectado. No sé ustedes qué opinarían sobre esa cadena. Sí, realmente es muy interesante, pero también da como, no sé ustedes, pero a mí me da un poco de miedo. Por ejemplo, el parásito del cerdo, que se va comiendo el cerebro humano poco a poco y los deja algunos perplejos. Sí, llega a causar, por ejemplo, ya sea daño cerebral como tipo... Un derrame. Sí, por ejemplo, o empezaría a fallarles la memoria. Alzheimer. El Alzheimer. ¿Ustedes qué piensan de esta cadena? Pues yo opino que es muy compleja, al igual que peligrosa, de que cualquier persona se puede infectar. O sea, tú comes carne de puerco infectada o un vegetal infectado, que los vegetales a veces que los refrigeran, y no sabes por dónde pasan, pasan días así en los supermercados, así, y puede que algunos sean infectados, al igual que la carne de puerco. La carne de puerco hay muchas veces que está infectada y esas cosas. He visto muchos casos que entran parásitos y a veces salen cuando los defecas, o a veces hasta te llegan al cuerpo, como dicen, del puerco, que llegan al cerebro. Llegan al cerebro y te atacan. ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, lo de las fresas, que es muy importante lavarlas y desinfectarlas porque las riegan con aguas negras. Sí. De hecho, en México creo que se daba el caso de que lo regaban con aguas negras. Porque literalmente ahí casi no hay aguas limpias. Si las quieren limpiar tienen que pasar por un gran proceso que les llegan a clorificar demasiado y también eso puede afectar. Al igual a no comprar carne barata, que no esté refrigerada. Ajá, o verduras podridas con moscas arriba. Eso sería, por ejemplo, en mercados particulares, que literalmente las verduras las tienen al aire libre. Y al no estar en un lugar, en una temperatura que se conserve, sí, estas llegan las moscas, se las pueden infectar literalmente. Y luego está aquí el de verduras y enfrente está el de carne y están pasándose. Sí. Todo, o sea. Por ejemplo, las carnes que llegan a los supermercados, a diferencia de que sí están bien tratadas las carnes, pero algunas no están tratadas correctamente y pueden, aunque luzcan bien, pueden llegar a tener parásitos, igual los vegetales. Igual, por ejemplo, en Chedraui, no sé, hay una sección de carnes donde te la tienen exhibida. Sí. A mí no me da confianza comprar ahí porque Sí. te está parando la mosca y el que está vendiendo está tragando camote y O la mosca ya todo O animales la así. carne. He escuchado que hay unos caracolitos que le llaman chuti, Sí. que yo los comía y decía, están buenos, es una comida normal. O sea, mi familia y todo lo veía bien, pero me voy dando cuenta que esos fácilmente agarran parásitos y te hacen daño. Creo que te enferman y todo eso. lo que se extraen cosas del río. Sí, literalmente, al estar en el río creo que agarran más parásitos. Sí, y eso Sí, es no estás viendo el río. Y lo por ejemplo, único está malo, aquí. lo único malo sería que no es como las vacas o los cerdos que los puedes desparasitar. Sí, los estás viendo, los estás cuidando. Sí. No, de hecho, sí se pueden desparasitar. Había visto la otra vez que fuimos al río con mi papá. Había muchos chutis y mi hermanito le gustó recogerlo porque tenía pues la conchita y como vio que tenía animalito con más razón, o sea, los empezó a recoger y luego agarraron una pecera, pues sí, primero en una botella de coca y le cortaron la tapa y lo empezaron a poner con piedras y agua de río. Cuando empezaba el agua de río había puro cacadrilo por ahí y luego decían de que querían hacer su caldo de chuti pues con eso, así hacer desde casero, desde cero pues. Y van recogiendo pues su chuti y ya luego en la casa lo ponen en una pecera con piedras de río y agua potable. Decía que para quitarle para desinfectarlos más que nada, se les ponía una hoja, no me acuerdo si era de albahaca o acelga, pero el chiste es que a la hora de ir comiendo esa hoja, se iban desinfectando e iban dejando pues su desecho pues en el agua y se les tenía que estar cambiando y todo. O sea, sí lleva un proceso de desinfectación para llegar a hacer el caldo de chuti. Realmente Pero llegaría a ser muy tardado porque al esperar que no les conviene. no les conviene. Sí. En un mercado no les conviene vender todos. Por ejemplo, igual en Chedraui, los mariscos los ponen al aire libre y el hielo, literal,
solo les ponen el hielo encima y se hacen agua. Y que no ni los nos digan. y ni siquiera le ponen más hielo, literalmente dejan que se deje ya. Sí, que se ahogue en la carne. No como en el Walmart de allá de Tuxtla, que ya ves que está todo así granizado. Bueno, en sí, igual es que tiene más higiene. Sí, de ahí sí es más higiénico. Eso es un supermercado, imagínense los Pero, mercados, los mercados. Sí. Ay, Dios. Imagínate el supermercado. Queda así. El mercado aquí, el San Juan. Ay, Y el señor ahí agarrando dinero y agarrando la carne. ¿No? de los chuchos pasando encima. Sí, los chuchos ahí acostado que le avientan la carne. Mejor nada, Lejos, ¿no? Por eso hay que desparasitarse. También aquí en Chedraui sería de que aquí es en Obrera, de que no dan la muestra, sino que lo tienen en el refrigerador. Sí, ahí sí. Pero también había visto la otra vez, de hecho lo vi en TikTok, De hecho. que por ejemplo si tienen la carne cruda, la tienen así fuera del refrigerador a temperatura ambiente. Si ves que el nylon, o sea que está cubierta de nylon, si ves que el nylon está inflado, significa que está lleno de microorganismos que ya se refrigeran. Así pues con las cadenas estas de parásito. La verdad sí hay que tener mucha precaución para no ser otro huésped de un parásito que pueda ser mortal para nuestra vida. Al igual que no intentar alterar la cadena trófica, ya que eso nos puede afectar a todos, no solo a los animales. Acuática, ni la terrestre, ni Sí. la todo. Nos afecta a todos. Es como una orquesta, si quitas uno se echa a perder todo. Sí. Todos servimos para algo, incluso tú. Tú te puedes morir. Oye, pero en el planeta Tierra lo que más hay que es Agua. y o sea, hay más seres vivos en el agua que pues en la Tierra, ¿no? Lo que es Tierra. Pero sin embargo el planeta se sigue llamando Tierra. planeta Tierra. Se llama- Debería llamarse, por lo que más hay, debería llamarse la papada de Diego Emilio. No. Porque nosotros habitamos en la tierra, no en el papá de Diego Emilio. Es lo mismo. Bueno, ya sigan. Ya, no te ardas. Eso sería todo por el día de hoy. Mi nombre es Aldo. Mi nombre es Emilio. Mi nombre es Ángel. Y mi nombre es Chris. Y esto fue Collazo Podcast.